¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? El Señor pone una comparación, como suele hacer, en relación a la vida ordinaria de la gente, cómo interpretaban el tiempo, el clima, según veían, cómo se presentaba la atmósfera, ¿verdad? Pero está hablando de interpretar otra realidad, o mejor dicho, de llegar más lejos, no solo de entender qué tiempo va a hacer, sino entender el tiempo presente, es decir, el significado de lo que ven nuestros ojos para entender qué está haciendo Dios, que guía la historia, que conduce a la humanidad, qué quiere Dios, cuál es su voluntad. Y allí tenían delante a Jesucristo, el Mesías, profetizado. Tantos signos lo avalaban, tantos profetas lo habían anunciado y no eran capaces de reconocerlo. Desde su mismo nacimiento en Belén, cuando la estrella aparece y marca que un rey viene a Judá. Y se marca sobre Belén el lugar donde va a nacer. Todo estaba, los cielos cuentan tu gloria, dice el Salmo. Pues bien, mirando a los cielos, pero también la tierra, todo lo que hay a nuestro alrededor, los acontecimientos de la historia humana, porque Dios lo conduce misteriosamente, contando con la libertad de los hombres, todo tiene un significado en relación al desenlace de los planes de Dios para la humanidad. Y estos planes tienen que ver con dos cosas. Por un lado, se está desvelando, se está desarrollando el misterio de la iniquidad, es decir, la fuerza del pecado, del mal en el mundo, con su actuación, y hay que identificarlo, hay que reconocerlo por sus signos. Y por otro lado, la fuerza de salvación, el plan de salvación de Dios, que se va desarrollando y se va desvelando a lo largo de la historia. Y que tiene como punto central la manifestación del Mesías como Cordero, sin mancha, para morir por nuestros pecados en la plenitud de los tiempos, y que continúa, no ha terminado, y que culminará con su regreso en poder y gloria. Pues bien, la historia nos va hablando de esta realidad. Nos va hablando de los planes de Dios, los cielos, la tierra, como dice el Señor a los de su tiempo. ¿No sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Para el clima sí, pero para lo demás no. Pues bien, hace media docena de años, más o menos, según los astrónomos, en los cielos se vio clarísimamente la señal profetizada en Apocalipsis 12. Esa configuración de estrellas y planetas que representaba a la mujer vestida de sol, con 12 estrellas, la luna bajo sus pies. Eso es una señal en los cielos para quien la quiera entender, pero estaba a la vista. En la historia de la humanidad, en el mundo, está habiendo señales también. En Israel está habiendo señales porque la tierra sagrada, la tierra de nuestro Señor, tiene también un sentido y están profetizadas muchas cosas que tendrían que ocurrir ahí. Y la Iglesia, que es el nuevo Israel, es el termómetro también de la acción de Dios en el mundo, del desarrollo de este plan de salvación, pero también cuando fallamos a la voluntad de Dios para nosotros, pues también de la acción del misterio de iniquidad. Pues en la Iglesia también están sucediendo cosas. Es decir, todo esto son señales. Vamos a imaginar a alguien que viene de una aldea remota, donde no hay ni internet, ni televisión, ni radio, no conoce lo que es una ciudad, etc. Y llega de repente y ve las señales de tráfico, los semáforos, y no entiende nada. Tendría que adaptarse, observar, estar atento un tiempo, ver cómo actúa la gente en función de las señales y decir, ahora lo entiendo, esto significa esto otro significa esto otro. Pues a nosotros nos ocurre algo parecido. Tenemos que observar e ir entendiendo qué ha pasado en la historia, cuándo ha habido esta señal,
¿Qué quería decir? ¿Cómo ha actuado Dios en relación a la humanidad? Etcétera. Y esto está profetizado. ¿Dónde está el código de circulación? Que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos las profecías para ir entendiendo lo que estaba anunciado. ¿Y qué significa? Pues bien, son muchas las cosas que están ocurriendo, pero a veces nos ocurre como el que acaba de llegar de esa aldea y vemos cosas y no le damos un significado, no entendemos, nos quedamos igual, no, todo es normal. Bueno, se enciende este semáforo, la gente pasa, pero podía no pasar, es una coincidencia, ¿verdad? Es una coincidencia, no tiene más importancia. Y vemos cosas que están sucediendo y no le damos importancia. Este es un error, claramente. El Señor llama hipócritas a los que interpretan lo que les conviene, les preocupa el clima para sus tierras, para sus cultivos. Ahí sí, ponen interés. Pero no ponen interés en entender los planes de Dios, la voluntad de Dios y reconocer al Mesías. Ahí no tienen interés y no se preocupan de interpretar los signos. Este es un error, es un error. Otro error sería buscar señales en todas las partes y ver donde no hay, que también pasa. Hay gente que cualquier cosa le da un significado, una interpretación, exagerando, ¿verdad? Inventando, asumiendo significados donde hay cosas que son simplemente naturales y no tienen ninguna trascendencia. Pero también hay gente muy aficionada a ver, por ejemplo, como los que miran las nubes y enseguida le encuentran, no, esto es figura de tal, figura de cual, ¡ahí se ha aparecido la Virgen! Por favor, vamos a ver un poquito de equilibrio, ¿verdad? O sea, hay cosas que somos nosotros los que le ponemos un significado que no tiene. Pero el otro error también es muy frecuente y quizá más. Sobre todo porque en la sociedad actual estamos muy dados al naturalismo, es decir, al no dar un significado espiritual a la realidad que vemos. Y esto es un error porque nos saca de la verdad. Y la verdad es que Dios está presente en la creación y se revela continuamente y habla continuamente para quien quiere escuchar. Y nos da muchas pruebas de su voluntad, de su presencia, y también esto significa que quiere algo de nosotros, que no estemos despistados, sino que entendamos el tiempo presente y actuemos colaborando con el Señor en consecuencia con aquello que nos comunica. Pues bien, esto significa esforzarse, significa estudiar, significa observar, significa estar atentos y significa tener la luz del Espíritu, porque sin la luz del Espíritu no vamos a entender nada. Así que muy apegados a la revelación, a la Sagrada Escritura, a la tradición y de la mano del Espíritu Santo ir por ese camino recto, estrecho, pero recto de la verdad. Porque el Señor no quiere que estemos en la confusión ni en la ignorancia, sino que nos guía a la verdad y nos da su Espíritu para revelarnos la verdad completa y no quedar en el error, que es muy, muy peligroso, como la ignorancia es mortal. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el profeta Oseas. Pero también evitar ese otro peligro de dar más importancia incluso que a la revelación pública, que a la Sagrada Escritura, a la primera supuesta revelación que ha dicho por ahí un supuesto vidente o un supuesto profeta. Cuidado, porque hay muchos falsos profetas hoy. Y esa es otra señal también de estos tiempos. La cantidad de falsas revelaciones que hay. Pero también hay verdaderas. Lo que pasa es que hay que discernirlas y tener prudencia. Y en todo caso, que se sometan a varios criterios de discernimiento. Y el primero es que estén dentro de la revelación pública, dentro de la Sagrada Escritura. No contradigan en nada lo que ya sabemos. Tenemos mucho para entender la voluntad de Dios y el tiempo presente y lo que quiere Dios de nosotros, lo que es justo. Pero requiere de nosotros esa búsqueda, ese esfuerzo y esa acogida a la verdad, ese amor a la verdad, porque Dios no puede hablar a quien está con los oídos cerrados. No quiere entender lo que pasa porque ya tiene un prejuicio, una idea ya diseñada de cómo tienen que ser las cosas. Pues no, así no puede el Señor guiarlo a la verdad porque está
encastillado en sus ideas, ¿verdad? Que el Señor nos dé esta docilidad y este equilibrio para amar la verdad y para buscarla en todo momento. Así sea.